vamos a continuar con lo de ayer. La persona que me antecedió en la palabra dio datos muy importantes sobre la importancia de la alfabetización, sí, pero desde perspectivas teóricas o filosóficas son muy interesante la participación del doctor Hernández. Habló él es doctorado en filosofía y habló desde la importancia, incluso manejó cuestiones como que eran fundamentales conocer el significado de las palabras. Yo le escuchaba y era sinfonía para mis oídos, toda la disertación teórica que estaba haciendo él. Ayer, por la dinámica que se tornó la cuestión, me olvidé de llegar hasta lo último. Siempre que tengo participaciones, dejo regalo para mi auditorio y no lo expliqué ayer. Entonces quiero empezar con eso. ¿Cuál es el regalo que voy a dejarles? Algunos de ustedes creo que ya lo conocen porque lo trabajaron con el maestro Ergeni, pero si no, aquí aclararemos algunos detalles. Entonces, parte de estos regalitos tienen que ver con la misma dinámica que tiene los CETE. Hoy es día de consejo técnico, ¿sí? Y justamente son 10 consejos en todo el ciclo escolar. El de hoy es el tercero, y dentro de los 10 consejos han dado 4 que son libres para que el colectivo docente desde la escuela diga de los 10 temas que le damos, cuáles escogemos para esos 4 consejos, que podemos decidir la temática. Entonces, la nueva escuela mexicana inicia planteando 4 vertientes de proyectos. Ante la oleada de situaciones de incomprensión que hay sobre cómo trabajar los proyectos, justamente dejan en esos 10 temas que sugirieron uno para que los consejos técnicos puedan abrirse al estudio de nuevas maneras de trabajar, digámoslo así, amigables con la metodología de proyectos. Entonces ya ahí abrieron un espacio para tratar otras alternativas de trabajo que sean amigables con los proyectos. Una de las discrepancias que tengo yo, en especial con este trabajo de proyectos, pero no en sí con el trabajo de proyectos, sino cómo está planteado de la Secretaría de Educación, es que desperdiciamos toda la experiencia de nuestras compañeras educadoras como personal que por años ha trabajado el método de proyectos, que ha trabajado por proyectos. Entonces, desde mi particular punto de vista, desperdiciamos la expertise de las educadoras como para iniciar. Bien, mejor nos hubiera ido si nos hubieran dicho: rescatemos la experiencia de nuestras compañeras educadoras y desde ahí empecemos a caminar, acercándonos a las otras vertientes del trabajo por proyectos. Porque en un documento que yo leí, de tantos documentos de trabajo que lanzaron en el modelo de la nueva escuela mexicana, estaba justamente que se debería que eran 28, que ellos habían identificado 28 vertientes de trabajo por proyectos y ellos habían seleccionado 4. Pero esos 4, como todo lo que baja en secretaría, baja lineal, así se tiene que hacer, ¿sí? Entonces no lo baja, y si bien en el documento también se dice que es sugerencia, la cultura
que priva en el magisterio es que lo que diga la SEP es ley. Así hay que hacer. Es decir, ahí se alinea el jefe de sector, se alinea la autoridad estatal, se alinea el supervisor, el director, y todo baja, y el maestro está esperando que le digan cómo hacerlo. ¿Sí? Entonces, aunque ellos digan que es una sugerencia, no se vive como una sugerencia. La cultura en el magisterio es que usted me dice qué es lo que tengo que hacer. ¿Sí? Y también nos dicen, bueno, pues ¿saben qué? Que no va a haber línea, que la línea es que no hay línea, que usted es autónomo, pues entonces peor. ¿Y a qué nos ha llevado esto? Que hoy día, por ejemplo, las expertas en el trabajo de proyectos, que son las educadoras, ya dudan ellas mismas de su sabiduría y dicen, ya no sabemos si sabemos hacer proyectos, cuando ellas son las expertas en trabajar proyectos de muchísimo tiempo atrás. Entonces, bien nos hubiera valido, y no hemos perdido la oportunidad, en algunas entidades se ha llamado a las educadoras a que presenten su manera de hacer proyectos. Porque la última vertiente de proyectos que se trabajó en preescolar desde las escuelas normales, que era la línea básicamente de investigadoras argentinas, cómo le estaban haciendo en Argentina y las lecturas que se usaron para ese documento en la normal, era esta vertiente muy buena, porque ustedes saben, si no lo saben, se los comparto, pues, en la República Argentina hay muy buena formación en este tipo de trabajo a partir de una postura constructivista, bien sea en la vertiente piagetana o en la vertiente vygotskyana o en algunas otras vertientes, dependiendo de las escuelas y la disciplina que se trate, ¿no? Pero hay muy buena experiencia, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en Córdoba, en la Universidad de Córdoba. Hay excelentes trabajos en esta vertiente del trabajo por proyectos. Entonces, otra situación que traje aquí, que el libro está en línea, pero yo aquí voy a quedar con el maestro Evgeny, es este texto que se llama Enseñar Español y Matemáticas en Aulas Multigrado, Compendio de Secuencias Didácticas. Este libro es muy importante porque es el único que hay en la República y es muy particular por su diseño. Para que este libro diera la luz, sentaron alrededor de una mesa a ATPs, asesores técnico-pedagógicos, investigadores en didáctica de la lengua y didáctica de la matemática, y a profesores multigrado. Es decir, las tres voces que deben de hablar para diseñar currículum, aquí fueron retomadas. Cada lección, cada situación didáctica tiene tres niveles de complejidad. ¿Sí? Desde uno más sencillo, más complejo, hasta el mucho más difícil. Cuando cae en manos de un maestro unitario, luego hace la lectura siguiente. Ah, bueno, pues el más fácil para fase 3, el de intermedio para fase 4 y el más difícil para fase 5. Es una lectura desde su experiencia, pero se va a topar con que hay gente en fase 5 que no tiene elementos de fase 4 o incluso de fase 3. ¿Sí? Ya hablábamos ayer que no es alfabético convencional, pero está en quinto o sexto grado. Entonces, una lectura que podría hacerse es un poquito diferente. Borra los grados y muévete de acuerdo con el diagnóstico de conocimiento que tengas de tus alumnos. Entonces, podrá estar en sexto administrativamente, pero va a trabajar la vertiente más fácil de la secuencia didáctica. Y entonces ya hay otro tipo de agrupamiento en la escuela y del mismo salón, los que están para trabajar la primera vertiente, la segunda vertiente o la tercera vertiente. Y tienes a tu salón en la misma secuencia didáctica con niveles de complejidad distintos. Y entonces ya cuando llega la oportunidad de compartir conocimiento, empiezan a crecer como grupo, pero trabajan la secuencia de acuerdo con el nivel de conocimientos previos que se tenga. Porque si sueltas la de mayor complejidad sin saberes previos, no va a funcionar. Acuérdense que lo más importante para aprender es lo que ya sabes.
Entonces hay que detectar lo que ya sabes para poder enganchar a los alumnos desde ese conocimiento previo y catapultarlo hacia un nivel de complejidad en su aprendizaje más alto, ¿sí? Moviéndonos siempre en esta idea de zona de desarrollo real, andamio, para pasar a zona de desarrollo próximo, ¿sí? Y la zona de desarrollo potencial, pues ahí, para avanzar, ¿sí? Bien, entonces, este texto está también en digital. Yo metí un proyecto federal y me llegó recursos de la federación para poder comprar estos libros, pero se agotó la edición, pero sacaron la vertiente digital. Entonces es interesante que se revise, porque las secuencias ya están, las secuencias didácticas ya están propuestas. Entonces, en esa propuesta uno puede hacerle los ajustes de acuerdo a las características de la escuela en que uno está, ¿sí? Esa es la bondad, porque no es fácil diseñar secuencias didácticas. Bien. Sí. Quisiera que me aclarara una duda. Sí. Cuando nos dice que más valía que se hubiese tomado en cuenta el enfoque o la experiencia de los maestros para diseñar por proyectos, pues tengo entendido que esa es digamos, la relevancia de la NEP respecto a las otras reformas, ¿no? Que se tomaron en cuenta a los maestros para crear los proyectos. ¿O si no? No, pero voy a aclarar una situación. Las que tienen expertise de cómo trabajar proyectos en el aula, en la forma parecida a la que trabaja la NEP, son las educadoras. No olvidemos, como un compañero me recordaba, que no es la primera vez que se habla de proyectos en primaria. Ya estuvieron incluso libros de texto gratuito por proyectos. Pero yo le decía, cuando pensamos el método de proyecto ya con la camisa de fuerza de un libro de texto, el proyecto perdió su esencia. Porque entonces ya es meter la realidad que el proyecto me pide, que no es la mía, y ponerle como una camisa de fuerza al pensamiento de mis alumnos. Yo estoy en una población rural, X, con ciertas características, y ese proyecto no tiene que ver con mi realidad. Entonces, cuando yo veía, no es que están aprendiendo el método de proyectos a partir de los libros de texto, decía, pero si son bastante antagónicos, o sea, el niño ahí va a ser otra vez obedeciendo lo que el proyecto de libro le está mandando, ¿sí? No, cuando yo me refería era a que las educadoras planteaban, o los niños, a partir de un fenómeno, por ejemplo, un temblor o una inundación en Tabasco, y los niños estaban preocupados por la inundación, y empezaban a hacerse preguntas sobre la inundación. Entonces la educadora echaba a andar lo que llamaban un friso, y en ese friso iban escribiendo las preguntas que los niños tenían, lo que a ellos les interesaba. Y a partir de ahí empezaba a organizar ella cómo hacer claridad para responder, qué actividades hacer para responder esas preguntas que a los niños les estaban interesando. Y si de pronto en el recreo se encontraban un hormiguero ahí, y ese día tocaba definir lo que era, y ellos estaban emocionados con la cuestión de las hormigas y todo eso, pues las hormigas se podían transformar en un tema para el trabajo en preescolar. Y el proyecto se mantenía dependiendo de la cantidad de interés y el tiempo que tuvieran los niños interesados en las hormigas. En el momento en el que perdieran el interés, ahí se cerraba el proyecto. En ese sentido, más o menos, venían trabajando las educadoras. Y esa es la experiencia que, desde mi particular formación, hubiese sido de mejor calidad recuperar. Es decir, que cada colectivo, además, cada colectivo de primaria tenía en una educadora a su compañera para que empezaran a trabajar método de proyectos. Y ya ahí poco a poco en los consejos técnicos, pues ir presentando paulatinamente, e incluso por año. Hoy vamos a presentarles durante todo el año la modalidad STEAM, ¿no?
pero todo un año estudiando STEAM, ¿sí? No en un set de horas, ¿sí? Sino todo un año. El siguiente, un APS, un aprendizaje de servicio. Ahora vamos a conocer la otra modalidad de aprendizaje de servicio, otra modalidad de proyecto. ¿Sí? Porque cada proyecto tiene sus etapas, tiene sus momentos. Y me lanzas 4 modalidades con una diversidad de etapas, en unos en etapas, en otros en momentos, en otros episodios. O sea, una racionalidad técnica que debo aprenderme en menos de un ciclo escolar. Es muy difícil. Mucho, muy difícil. Es decir, mucho de lo que está perjudicando a la NEM es su modelo de implementación, como está determinado por los expertos. Se gasta mucho dinero en el diseño y no se guarda nada para la implementación. Y ahí está la falla. La implementación es la que debe cuidarse más. Y chequen ustedes que es la que más descuidada está. Fuera del consejo técnico, todo el resto del mes son dudas. Todo el resto del mes, ¿y cómo le vamos a hacer? Vamos a hacer proyectos de escuela. Vamos a hacer proyectos por fase. ¿Qué hacemos? Y ahí se empiezan a preguntar. Y cuando llegan al otro proyecto ya hay tema. Ya te pusieron otro tema. ¿Sí? El de hoy está dedicado a ejes articulares. Pero ya el señor secretario ya nos dijo adiós, ya nos felicitó por Navidad y ya todo, ya él mismo está cerrando el año. ¿Sí? Porque ese fue el discurso de hoy, hoy lo vi en la mañana. ¿Sí? El discurso de Mario Delgado que todos los CETES de toda la educación básica del país tiene que haber visto hoy a partir de las 8 de la mañana, porque con eso lo reciben. El discurso el videíto del señor secretario, y hay que echarse los 15 minutos, 8 minutos creo que dura, del mensaje de Mario Delgado. ¿Qué es? Feliz Navidad. Hay que seguir trabajando para que el próximo año organicemos en comunidades para el aprendizaje y ejes articuladores. Esa es la temática de hoy. De eso están hablando todos los maestros del país, desde inicial, preescolar, primaria y secundaria, en sus consejos técnicos. ¿Sí? A dejar claro qué es equidad de género, qué es inclusión, qué es interculturalidad crítica, que todo cada uno de los 7 ejes articulados. Y entonces de eso hablaba cuando recuperar a los compañeros. Y hablando con las compañeras educadoras, y así en son de broma, dicen que ya ni sabemos si nosotros hacíamos proyectos o no. Claro que lo hacías, sí, pero no es de los que lo hacen. Ese es otro rol. Pero claro que hacían proyectos. ¿Sí? Bien, entonces, justamente, uno de los regalitos tiene que ver con este libro. ¿Se alcanza a leer? No, ¿verdad? Las inversiones temáticas en la formación de docentes. Está fresquecito, todavía no lo he presentado al público. Porque nosotros tenemos la oportunidad en normales de publicar. Por cada normal tenemos recursos para publicar por lo menos 2 libros cada año. Entonces yo aproveché el de mi normal y se lo dedico a las inversiones temáticas en la formación de docentes. ¿Qué son las inversiones temáticas? Para el profesor de Oaxaca que entrevisto y que forma parte del capítulo 1, para él inversiones temáticas y método de proyectos es lo mismo. Para él no hay ninguna diferencia. Para mí hay una diferencia muy leve, que cuando trabajamos métodos de proyectos nos enfocamos mucho en el producto del proyecto. Y cuando hablamos de inversión temática, nos centramos mucho, aunque hay productos también, nos centramos mucho en el proceso de ir aprendiendo. Porque como su nombre lo dice,
lo dice, es sumergirnos en una temática. ¿Cuál es la bondad que le veo yo? Que yo puedo hacer una inmersión temática y acercarme mucho a los proyectos de STEAM. Puedo hacer una inmersión temática y acercarme mucho al aprendizaje de servicio o al APD. ¿Sí? Entonces, y nada más tenemos 12 pasos para lograr la inmersión. No la otra en que tenemos, si es STEAM, me tengo que aprender los momentos STEAM. Si es APS, me tengo que aprender los momentos de aprendizaje de servicio. Si es otro, no. En esto, el giro se lo das desde las preguntas que planteas. Y lo que vas a tener es una mezcla de todas las modalidades que te plantea hacer, porque no tienes control de lo que los niños te van a plantear. ¿Sí? Y cuando el niño habla, los niños son filósofos en potencia, porque tienen esa pregunta que es base para la filosofía. ¿Por qué? Y para ahí llega el momento de que todo, incluso le llaman el momento del por qué en el desarrollo de los niños, porque a todo preguntan por qué. ¿Sí? Yo me quedé pensando cuando aquí hay una inmersión temática del agua. Y me quedo pensando en Ciudad Juárez. Y me quedo pensando, ¿harán los niños de Ciudad Juárez sobre la temática del agua las mismas preguntas que nos hacemos, que se hicieron los niños en el sureste? Claro que no de entrada, pero no sabemos cuáles son esas preguntas. Aquí están las preguntas que los niños del sur se hacen sobre el agua. ¿Ustedes saben cómo le llaman a las vetas de agua que hay en la tierra aquí? Nosotros allá le llamamos ojo de agua. Aquí debes de ver eso porque la tierra no es injusta. Pero así se llaman, ojos de agua. ¿Sí? Pues, ¿qué creen? Que preguntó un niño y nos metió en unos problemas tremendos. ¿Cómo llega el agua al ojo de agua? Y, o sea, nos podemos entender entre adultos rápido y todo, pero ¿cómo le hacemos entender al niño que lo único que se nos ocurrió fue así como circula la sangre en el cuerpo y que la tierra está viva y nos tiramos al suelo y nos extendimos y así como tiene venas y tiene arterias y todo, así la tierra también? Fue lo único que pudimos hacer para tratar de explicarle que la tierra, al hacer unos cortes, tiene precisamente, hay corrientes de agua al interior de la tierra y cómo se distribuye. Realmente aceptamos que no teníamos tantos elementos para poder explicar al niño, elementos técnicos, geológicos y todo, para poder explicar cómo es que llega el agua. ¿O ustedes saben cómo es que corre el agua? ¿A qué obedece? ¿En función de qué? ¿Qué es lo que se combina para que en un lugar haya agua y a 3-4 metros no? Cuando quiere uno hacer un pozo. Es increíble que yo tengo un terrenito donde tengo una palapa y quería hacer un pozo. Y llegan con 2 alambres. Imagínense nada más saber dónde hay agua con esos 2 alambres. ¿Qué tanta física hay ahí en esa técnica que el señor llega y anda con sus 2 alambres? Y de pronto los alambres, y se quita, y vuelves, y pasas de ahí, y se quita. Luego andas del otro y hasta ahí nada más. No hay más. Pero cuando llega y hay agua, eso se cierra. Y son 2 alambres. Y se hizo el pozo y encontramos agua. Ahí. Entonces, toda esa sabiduría, los niños llegan con esas preguntas. ¿Sí?
Entonces, para hacer una inmersión temática está totalmente sustentado en el constructivismo, porque el tema de la inmersión la determina o el maestro, o los niños, o la comunidad, o un padre de familia, ¿sí? Entonces, nos hemos quejado mucho de que los niños no quieren ir a la escuela, que siempre están tratando de no llegar a ella, se quejan mucho los maestros de que no quieren ir, la inasistencia y todo. Pero nos hemos preguntado, ¿qué tanto están las voces de los niños recuperadas en lo que estamos haciendo? Entonces, inmersión temática hace una fuerte posicionamiento, porque una vez que determinemos el tema, que puede ser un acuerdo grupal, que puede ser, ¿qué podría estar qué podría estar interesando a los niños de Pares, por ejemplo? En las escuelas primarias de acá, la experiencia y de acuerdo con ustedes, ¿qué problemática hay que pudiera ser un tema para estudiar? ¿Cuál pudiera ser? La cuestión de los videojuegos, las pantallas. Ok, pero así, ¿los videojuegos o las pantallas? ¿Cómo quieres que lo llamemos? Las pantallas. Bien, creo que te referirás a las pantallas de los celulares y a las pantallas de las computadoras. Sí, las tabletas y todo lo que conlleva la tecnología. Ok. Las pantallas de los dispositivos electrónicos. Ok, vamos a titular así el tema, las pantallas de los dispositivos electrónicos. Ya tenemos el tema, paso número 1, tenemos el tema. Ahora, paso número 2 de la inmersión. ¿Qué sabemos? El maestro. No, todos. ¿Qué sabemos? Pero se regresa a los niños, como es método, la inmersión es método. 1 es selección del tema. 2 es que sabemos del tema. Y se anota todo. Se va anotando todo. Ellos pueden tener hojitas. Funcionan mucho los post-it. Entonces cada uno tiene su post-it y tiene la cantidad de post-it necesaria que requiere para decir qué sabe. ¿Qué sabe de las pantallas de los aparatos electrónicos? Luego de que ya han determinado lo que saben, los colocamos todos en una parte del pizarrón y esto es lo que saben. Luego vamos al punto número 3. ¿Qué quiero saber? Y ahí es en donde está el punto de vista de nosotros también. Porque el maestro es el representante del currículum oficial en el aula. Entonces el maestro también manifiesta lo que quiere saber sobre las pantallas de los aparatos electrónicos. Si ustedes son los representantes del currículum oficial y traen algo que a ustedes no les gusta, ¿cómo podrían plantear ahí en el saber? ¿Qué saben ustedes de las pantallas de los aparatos electrónicos? Es un dato muy interesante. Nuestros ojos, además de permitirnos ver, actúan como receptores de luz. Entonces, por eso antes de que existiera la electricidad nos íbamos a dormir cuando el sol se metía, porque a falta de luz nuestros ojos mandan señales al cerebro, lo que empieza a producir la melanina, la hormona del sueño. Melatonina, perdón, la melanina es la de la piel. Y entonces, al tener presente las pantallas y pues, de hecho la electricidad,
la luz de las casas, se empiezan a, pues, a alterar nuestros transmisores y se empieza a afectar los horarios del sueño y pues empieza a dañar nuestra vista. Ok, ahora, ¿cómo plantearías eso que acabas de decir en una pregunta que te interese que sea investigada en esa inmersión temática? Te ayudo. ¿De qué manera la exposición de nuestros ojos a las pantallas electrónicas interfieren nuestra calidad de sueño, por decir algo? Otra es, Sí. ¿Otra? ¿en qué medida dañan la vista? ¿En qué medida dañan la vista? ¿Cuál otra podría ser? Porque ahí, esa es la calidad de sueño, pero la calidad de sueño va a ser el inicio hasta de muchas enfermedades. ¿Sí? Porque va a disparar ansiedad. O sea, quien no duerme descontrola todo su... Exactamente. Dígalo, por favor. Ciclo circadiano. Exacto. Se descontrola el sistema simpático y parasimpático porque uno opera de día y el otro opera de noche. A las 6 de la tarde, el parasimpático se está preparando para empezar a barrer todas las toxinas que se generaron en el día, empezando por cerebro, porque el funcionamiento de las neuronas generan basura neuronal, generan energía que hay que vaciar, energía negativa. O sea, y el sistema parasimpático es como el carretón de la basura que empieza a circular por todo el sistema endocrino de nuestro cuerpo. Y termina alrededor de las 6, 7 de la mañana. Son 12 horas que está activo. Si tú te mantienes despierto, el carretón de la basura nunca va a arrancar. Nunca va a arrancar. Porque te está pidiendo sueño y tú no. Ahí estás. Y más con el LED que es tan agresivo para el sistema nervioso. Entonces tú puedes incluso llegar, es que me acosté a las 3 de la mañana, casi no dormí nada. No le sacaste nada de toxinas. Ni siquiera fuiste a orinar despertándote. Porque estaba tanto la ansiedad y todo, estabas tan de día, nunca estuviste de noche, nunca descansó tu cuerpo. Porque ese descanso, esa relajación, entre más relajación se alcance, más el carretón de la basura hace su trabajo. Es decir, el sistema parasimpático está limpiando todo. Gracias por esa. Y si tú consideras importante eso para la salud de los niños, lanza esa pregunta. Más todas las preguntas que ellos tengan. Entonces, vuelto otra vez el post-it y a ver, ¿qué queremos saber? Y vas a volver a tener 20, 25, 30 post-it ahí de lo que ellos quieren saber. Entonces, momento número 1, tema. Momento número 2, ¿qué sabemos? Momento número 3, ¿qué queremos saber? Momento número 4, vas a checar si lo que saben es cierto o no. Porque ellos dicen que saben. Pero vamos a checar si lo que saben es correcto. Si no, hay que limpiar esas incorrecciones que tienen en sus saberes. O sea, si sabes que, no sé, que las tabletas y todos los aparatos de pantallas tienen luz, pero es una luz particular, ¿sí? Y le decimos el nombre a esa luz, ¿sí? Específicamente las LED. Entonces, detallitos como ese hay que ir corrigiendo porque las verdades de los niños pueden ser verdades a medias, verdades parciales o verdades totales, o está perfectamente correcto lo que están diciendo. Entonces, ya luego que limpiamos lo que sabemos, nos vamos a organizar lo que queremos saber. ¿Y cómo las vamos a organizar? En una red temática.
una red de temas, vamos a venir organizando. ¿Sí? Estas preguntas tienen que ver con la pantalla de celular. Estas preguntas tienen que ver con la pantalla de las computadoras. Estas preguntas tienen que ver con cuestión familiar o con cuestiones económicas. Nosotros vamos agrupando las preguntas de los niños para que sean susceptibles de ser investigadas, porque es una inmersión temática. Vamos a adentrarnos en un tema. Y ya luego que tienes tu red temática, que es el momento número 4, al momento número 5, nos vamos a organizarnos en equipos de investigación para darle respuesta a cada uno de los bloques de estas preguntas. Entonces, le damos a los niños, a ver, equipo 1 o comunidad 1, este paquete de preguntas. ¿Sí? Los niños las leen y ellos hacen los ajustes si esas preguntas están bien así o si de las 10 preguntas que les tocaron, si las juntan y las complementan y hacen preguntas más complejas, a lo mejor nos quedamos con 5 preguntas o con 3 preguntas en nuestra investigación. Porque algunas son repetitivas y se pueden juntar. ¿Sí? Por eso quedó junto, porque estaba básicamente casi sobre la misma temática, ¿no? Entonces, se hacen los equipos para trabajar esa investigación. Entonces, ya luego que están con equipos, como es inmersión temática, vamos primero a esa inmersión de manera teórica. Entonces hay que proveer a los niños, hay visitas a las bibliotecas, a la biblioteca de la escuela, a la biblioteca de aula, o si hay en la temática y un padre de familia maneja esa temática, tenemos algún padre de familia que es ingeniero en iluminación o cosas así, y nos puede venir a dar una charla, bueno, pues traemos al padre de familia a que nos dé esa charla sobre el interés que están teniendo los niños en esa pregunta. Pero primero, teórico. Si después hay la posibilidad de que los niños tengan acceso a una clase paseo o a una visita a alguna fábrica o a alguna institución que les pueda dar a lo mejor algún laboratorio de una universidad o de una preparatoria en donde tengan un laboratorio de iluminación para poder conocer todo eso, también, o un especialista, un oftalmólogo que podamos invitar a que nos venga a explicar de qué manera esas luces dañan nuestros ojos. Pero también un neurólogo, por lo que decíamos, un neurólogo, de qué manera esa luz te hace permanecer despierto, te altera tu sistema nervioso y qué es el daño que le están provocando a tu sistema neuronal. Inclusive pueden afectar, por ejemplo, lo usamos mucho cuando estamos en el baño y pueden afectar nuestros esfínteres porque las señales, todo lo que pasa en el parasimpático y en el simpático cuando se tiene que abrir el esfínter, cuando se tiene que cerrar, etcétera, se ve afectado por la exposición a la pantalla. Entonces vamos a necesitar el teléfono para poder hacer el baño porque ya nuestros sistemas se dañan. Qué interesante. Bien, y ya luego que realizan sus investigaciones, viene otro momento que es cómo damos a conocer eso que ahora sabemos, los resultados de nuestra investigación, cómo la damos a conocer. Se puede, y ahí sí es el formato para darlo a conocer es totalmente libre. Si lo quieren dar a conocer mediante una conferencia, lo van a conocer. Si lo quieren dar a conocer mediante un artículo que puedan como una nota periodística, lo dan a conocer. Si quieren darlo a conocer a través de un periódico mural, se hace el periódico mural. Si quieren darlo a conocer a través de una obra de teatro, que sea a través de una obra de teatro. Si lo quieren dar a conocer a través de la modificación de la letra de una canción, también. ¿Sí? ¿Quién es la compañía
de productos industriales que daña más al campo? Monsanto. Monsanto. ¿Saben qué canción hicieron unos niños argentinos para tratar de una canción popular? Le modificaron la letra. Jugaremos en el bosque mientras Monsanto no está. Si Monsanto desaparece, el campo reverdecerá. ¿Sí? Y a través de eso vamos a conocer lo que estamos investigando, ¿no? Y el formato para darlo a conocer es libre. Ahora, ya que lo tienen, ¿cómo divulgamos? Porque una cosa es tener ya el formato de presentación y ahora, ¿cómo divulgamos? Si ustedes dijeron que van a divulgar mediante una conferencia, ¿a dónde vamos a llevar la conferencia? ¿Con otros compañeros de la escuela? ¿Con otras compañeras de otra escuela? ¿Sí? Si el resultado de la investigación hicieron una nota periodística, ¿a qué revistas, a qué periódicos la vamos a enviar para que nos la publiquen? ¿Sí? Si es a través de una obra de teatro, ¿cómo le vamos a armar su gira a la obra de teatro para que presentemos, para que socialicemos los resultados de la investigación? ¿Sí? Y si esa investigación iba a derivar en un producto, también mostrar ese producto. A lo mejor protecciones de pantalla, ya ves que hay, incluso para los lentes, había unos lentes especiales que cuando uno se gradúa, los lentes te piden que si, porque cuesta un dinero, que si le ponen no es el antirreflejante, pero ese es el antirreflejante, pero además hay otras también ya más complicadas y más caras para mayor protección. Sí. Entonces, mostrarlo. ¿Cómo lo vamos a mostrar? A lo mejor en la conferencia se muestran estos tipos de productos que hay para protegernos de las pantallas. Y en eso podría ser el tema de la conferencia, de lo que se ha creado para podernos proteger la mirada. Entonces, y después ya que ya socializamos el resultado de nuestra inmersión, entonces ahora evaluamos cómo nos fue con la inmersión. ¿Sí? Entonces, en este libro hay varias inmersiones hechas por chicas y chicos en formación inicial. Me funcionó muy bien las comidas, los platillos mexicanos, porque en el capítulo 4 es donde están, vean, ese fue el taller que di, ahí está. La temática fueron los chiles en nogada, el cochito chiapaneco, el totoposte, el frijol con puerco. Son comidas que representan a diferentes entidades de la República Mexicana. Los chiles en nogada, ¿a quién creen que representan? Puebla. El cochito, bueno, pues está, el cochito chiapaneco. Sí, ese es el mismo. El totoposte, Tabasco. Sí. El frijol con puerco, Yucatán. En Yucatán, todos los lunes se come frijol con puerco. Y los domingos cochinita. Tienen una comida para cada día de la semana. Después del frijol con puerco, el puchero. Sí. El puchero aquí se le conoce como cocido. Ah, el cocido. Nada más que el cocido yucateco tiene las 3 carnes en la misma olla: res, cerdo y pollo. Si tú dices puchero aquí, entienden otra cosa. Puchero es cuando quieres llorar y leche. Exacto, eso es puchero. Ajá. Y entonces, pero fíjense, la palabra puchero, ¿de dónde viene? Es de lengua maya. Y puch significa revoltura. Entonces, el puchero, tú sacas las carnes, porque además cuando te lo sirven, las carnes por un lado, la verdura en otro plato y el caldo, la pura agua. Entonces, se acompaña de una salsa hecha en molcajete con todo asado, el chile y el jitomate asado, machacado. ¿Pero qué chile es?
Habanero, tiene que ser habanero. O Ixcatí, Oishkat, que es uno largo blanco. que es parecido al California. Entonces, hacemos puch. Agarramos un poquito de verdura, un poquito de carne y lo hacemos puch en la tortilla. Hacemos taco en la tortilla y así es como nos comemos el caldo. Nos tomamos el caldo, una mordida al taco de puch y el caldo. Pero puch significa hacer la revoltura. Hacer puch. Revuelta. De ahí viene la palabra. ¿Y por qué funcionan las comidas? Porque toda comida tiene su historia. ¿Cuál es la historia del chile? Del chile en nogada. Las monjas, ¿no? Que se hicieron ¿A quién? ¿A Maximiliano o algo así? No. alguien, ¿no? ¿Quién dio a conocer el ejército trigarante? Iturbide. Las monjas capuchinas del estado de Puebla, para congratularse con Iturbide que visita la ciudad de Puebla, le hacen un guisado que es el chile y le ponen los 3 colores de su bandera: el verde del chile, la nogada blanco y la granada lo rojo. Entonces, de esa manera, pero además hoy ya tiene carne. No, el original de las monjas era con los frutos que tenían en sus jardines. Y entonces la receta original es de puras frutas. Son manzanas, durazno, membrillos, cocidos con canela, pasitas, ¿sí? Y ese es el relleno del chile en nogada original. Entonces, imagínense, ahí ya tocamos historia, tocamos gastronomía, tocamos geografía, porque ¿dónde está Puebla? ¿Qué significa Puebla? Vamos al mapa, vamos a ver dónde está Puebla, ¿sí? Entonces, el cochito chiapaneco. ¿Qué es cochito? La carne de puerco, ¿no? Es un cerdo. Horneada. Así le dicen a los cerdos, coches. Así que cuidado con enamorarse de un chiapaneco que le diga que tiene 4 coches. Porque lo que tiene son 4 cerdos. Sí. Es que tengo un coche negro, un coche rojo. No sé si hay un cerdo negro, un cerdo rojo. Porque hay de esos colores. Entonces, pero ahí, ¿dónde está Chiapas? ¿De dónde es representativo? Porque ahí dice cochito chiapaneco, pero no es de todo Chiapas, es de una en particular, San Cristóbal de las Casas. ¿Qué representa San Cristóbal de las Casas en la historia de los pueblos indígenas? ¿Por qué es de las casas? Por Bartolomé. Exactamente, entonces vean cómo a partir de la comida nosotros podemos extender el estudio con los niños y los niños le van a hacer unas preguntas súper interesantes. Pero no te olvides, maestra, que eres el representante del currículum oficial. Entonces tú agarras, en función de ese interés, y agarras tu lona con tus 3 círculos y ves qué contenidos se pueden vincular con ese tema. Porque ese es tu trabajo, maestro, vincular el currículum, pero que haga sentido a los niños. Entonces los niños les hace sentido la comida, porque además, en una inmersión temática de comidas, se termina haciendo la comida. Es decir, hay la presentación de los chiles en nogada, que acaba de pasar no, está en plena época, acaba de pasar, ya está pasando. Porque es octubre, ¿no? Septiembre, octubre, pero ahorita todavía. Bueno, con el comercio ahorita tenemos chiles todo el año y toda esa cuestión con la industria. Carísimas, pero. Sí, bien, entonces, la idea que les quiero vender es que hacer inmersiones temáticas es una alternativa muy buena para método de proyectos. Porque este año ya se abrió la SEP a que
conozcamos y practiquemos estrategias alternativas amigables con la propuesta del modelo de la nueva escuela mexicana. Entonces, al menos en Tabasco, esta es la que vamos a estudiar. La inmersión temática. En parte, ¿por qué nos beneficia? Porque en normales, en sexto semestre, en la materia de modelos de innovación docente, se estudia esta modalidad. Se estudiaba en el plan 2019. 2012, 2018. En el 2018 está esta modalidad, está el método inductivo intercultural y las progresiones de aprendizaje. 3 modalidades diferentes de trabajo docente. Yo en lo particular, esta es mi manera de trabajar. Desde que las conocí, me apropié de ellas y esta es la forma en que yo trabajo. A ver, vamos al tema. Y una vez que ubicamos el tema, ¿qué saben? ¿Qué queremos saber? ¿Cómo le vamos a hacer para investigar? Investiguemos. ¿Qué hacemos con lo que investigamos? ¿Mediante qué lo vamos a presentar? Luego, ¿a dónde vamos a divulgar? Porque recuerden que en educación superior ya hay que ir encaminando a los chicos a que publiquen. ¿Sí? Hay revistas de todos los niveles. Cuando ya somos trabajadores, pues a nosotros en normal ya nos exigen que sean en revistas indexadas y toda esa cuestión, pero a nivel de licenciatura y de los chicos que están debutando como escritores, hay revistas que todavía no están para rechazar, sino para publicar. Entonces son bienvenidos los artículos de los jóvenes. ¿Sí? ¿Qué revistas son, perdón? Pues miren, nosotros tenemos una en Maestros Rurales. El nombre te lo puedo dejar en un momento más porque apenas vamos para el número 4. ¿Sí? Y ahí son bienvenidos los artículos. Y bueno, ¿cuál es la rigurosidad? La ortografía, la redacción, citar el APA, ¿sí? Que tú citas y básicamente eso, ¿no? Y Aquí hay otros, mira. el mole de olla es otra inmersión. Y una inmersión del proyecto Nezahualpilli, porque no todo fue comida, sino ese fue un tema a estudiar. El proyecto Nezahualpilli es un proyecto de madres educadoras. Las mamás por ejemplo, del área de Tepito, en Ciudad de México, de las áreas marginales de la ciudad, las madres son las que toman la rienda de educar a sus hijos. Entonces, ellas, como educadoras, fue un experimento que hizo el Centro de Estudios, un centro en el que trabajó mucho gente que hoy está en la Ibero y también pero se trata de el Centro de Estudios Educativos, el CEE, era el que llevaba a cargo la capacitación de estas madres de familia que quisieran hacerse cargo de la educación de los hijos y de los hijos de compañeras que salían a trabajar y entonces iban rolando como el tequio, iban rolando y esta semana un grupo de madres se encarga de todos los niños y a la siguiente semana otras madres, pero de todas las mamás que salían a trabajar, y que estaban agrupadas ahí en ese estudio, en esa investigación que se hizo. Fue de tan buenos resultados que se trasladó a Tepito la segunda temporada de la vivencia de este proyecto de madres educadoras. Empezó, como su nombre lo indica, en Nezahualpilli, en Ciudad Nezahualcóyotl, cuando eran los inicios de Ciudad Nezahualcóyotl, no lo que está ahorita, que ya está súper poblado y todo. Pero por eso después se traslada a Tepito y tiene buena acogida, porque también ahí
hay un cúmulo de mamás que tienen que salir a trabajar y no hay con quién dejar a los hijos. ¿Sí? Entonces ellas se ponen de acuerdo en qué área, en qué casa la recuperan y le ponen las condiciones y allá permanecen los niños. ¿Sí? Y ellas desarrollan el trabajo de una educadora, básicamente. ¿Sí? Pero no nada más es comidas, es propuestas educativas, también hay aplicación de inversiones temáticas en la Universidad Pedagógica Unidad 271 con el tema de técnicas e instrumentos de evaluación. Es decir, el tema puede ser de cualquiera, es decir, tú como maestro, como compañeros de la UPN, si quieren trabajar, hacer de la inmersión temática una forma de hacer docencia, lo pueden hacer. En cualquier área, con cualquier tema. ¿Sí? Entonces, como ven, se les hizo muy difícil los momentos que tienen una inmersión temática como para apropiarte. Eso, por eso es una alternativa. En el otro, apréndete cuáles son los pasos para el aprendizaje de servicio, para el STEAM, para el aprendizaje del ABP, o sea, y es una vertiente que tienes que ver. Entonces, pues ahí está, es parte del regalito este libro, y el otro es de secuencias didácticas. El otro es el primero que publicaron en la colección Normalista, Normalismo Extraordinario. Es cómo diseñar secuencias didácticas para matemáticas en educación básica. Está la parte teórica en el primer capítulo y en el segundo capítulo, y luego vienen los ejemplos. Los ejemplos, de la misma manera, yo ya para publicar un libro doy un taller y con los productos de ese taller invito a los que participaron, quienes quieren continuar conmigo en el proyecto hasta publicarlo en formato de libro. Sí, la primera vez que lo experimenté fue con sí, este taller, y el otro fue el de inmersiones temáticas. Nos sacamos la convocatoria, ese taller contó para el SICAM, tuvo valor para el SICAM, ese fue un gancho bastante fuerte, y después les hicimos la invitación a quienes ya habían tenido su constancia, que si querían, si les apetecía publicar en formato de libro, y algunos siguieron. Lo que pasa es que fue bastante tardado el proceso y pues egresaron de la escuela y luego fue más difícil estar en contacto con ellas porque tenían que revisar los borradores que mandaron, corregir y toda esa cuestión. Entonces fue bastante complicado. Pero aquí también fue un taller y la secuencia didáctica, por ejemplo, ayer veíamos que esta secuencia didáctica le gustó a un alumno de aquí, pero no se llama pozol para refrescar. Pozol es nuestra bebida tradicional en Tabasco. Entonces, él quería hacer el cambio, recuperar la temática, pero dice, ¿y se podrá hacer con burritos? O sea, claro que se puede hacer. El título fue el tentativo, falta ver que termina construyendo. Burritos al lunch. Ah, burritos para lunch. Es compañero de Entonces, por supuesto, se puede aprovechar acá y hacer el estudio del tema para armar la secuencia, porque los burritos tienen costo, tienen ingredientes. Los ingredientes cuestan, y no cuestan igual en una tienda que en otra tienda, y no cuestan igual si compras de a uno que si compras por docena. ¿Y cómo vas a trabajar la ganancia? ¿Lo vas a hacer para llevártelo a ti o quieres obtener una ganancia
o los vas a hacer para vender. Si los hicieran para vender, ¿cómo vas a estimar el porcentaje de ganancia? De tal manera que puedas venderlos bien. ¿Sí? Este pequeño estudio de mercado. Entonces, una secuencia didáctica o una buena inversión temática pueden terminar el proyecto. O sea, la línea divisoria es muy delgada. Porque haces todo el proceso de investigación. Trabajo de campo, regresa, echan números y todo. Entonces la clase realmente se mete en otra dinámica. Y en cada una de estas modalidades, el primero que tiene que callarse es el maestro. Y observar si sus alumnos están aprendiendo o no. Ambas modalidades el maestro se tiene que callar. Por mucho tiempo. Y es el que tiene que cerrar al final, porque el maestro es el que tiene el conocimiento culturalmente ya admitido, entonces el maestro tiene la responsabilidad de abrir la clase y de cerrarla. Porque en el proceso, básicamente, sí puede uno intervenir, pero es para regresar preguntas. Si te preguntan, ¿de qué manera le regresas la misma pregunta para no dar la respuesta? Porque al menor esfuerzo, el contrato didáctico es que yo no sé y el maestro sí sabe. Entonces voy y le pregunto. Tú tienes que tener la habilidad para regresar la pregunta. En la medida en que la vayan logrando, pueden ir participando. Pero lo primero sería, mira, ahorita no te puedo ver. Ahorita necesito que trabajes. En lugar de andar como mamá gallina, con los 10 chamaquitos atrás, así maestro, así, está bien, así. ¿Será que así sí? O sea, no tiene caso. Bien, entonces, fiesta y pizza, esa es muy propia de temática de por aquí también. Entonces es cómo van a planear la fiesta de fin de curso. Ahorita cómo planear la posada puede ser también motivo para armar una secuencia didáctica o una inmersión temática, cualquiera de las dos. El problemario. Ahí está. Si le adelanto tantito. Ayer hablábamos de problemas y de problemas en distintos órdenes de complejidad y por variables. ¿Sí recuerdan cuáles son las variables? La semántica, la sintáctica. Esos son los dos tipos de variables. Y dentro de las semánticas, ¿cuáles son? Cambio, igualación, combinación y comparación. No olvidemos que cada una de estas variables son, al final, se transforman en esquemas de pensamiento. Entonces, este problemario ya está diseñado en los distintos niveles de complejidad. Es el mismo problema planteado de 6 maneras diferentes. No es el contenido sí es el mismo, pero está planteado ya en diferentes tipos de problemas. Pero lo que les decía, ya cuando llegamos a cambio 6, dice, Jesús tenía algunas paletas. En el recreo le compartió 5 a María. Ahora Jesús tiene 4 paletas. ¿Cuántas paletas tenía Jesús al principio? La magnitud del número es pequeña, pero el grado de complejidad es altísimo. Es decir, los problemas difíciles no siempre son los que tienen números más grandes. La complejidad viene por cómo juegan las cantidades dentro del problema. Y ojo, porque hay maestros que dicen que el cambio 6 los niños no lo entienden porque tienen problemas de comprensión lectora. No. Es que la matemática también se escribe.
La matemática también es un lenguaje. Y lo que no sabemos es leer matemática. Porque si tú le preguntas al niño, Jesús, ¿sabe quién es Jesús? Sí, el nombre de una persona. Tenía algunas paletas. ¿Sabes lo que es algunas? Sí, ya te explico. ¿Paletas? ¿Sabes lo que es paletas? Sí. ¿Sabes lo que es recreo? Sí. ¿Sabes lo que es compartir? Sí. ¿Sabes el número 5? Sí. ¿Sabes lo que es María? Sí. Ahora Jesús tiene 4. ¿Y entonces por qué se le dificulta? ¿Por qué que esto no es español? Lo que está escrito ahí es matemáticas. Y entonces no nos confundamos con que el niño anda mal en quinto y sexto porque tiene problemas de comprensión. No resolver ese problema no es cuestión de comprensión lectora. Es que él no tiene los esquemas de pensamiento para poder elaborar una posible respuesta a ese problema. Pero sí puede con el 1. A ver, baja por favor, muestra el 1. Luis tiene 4 pesos. Luego su mamá le da 5 pesos. ¿Cuántos pesos tiene ahora Luis? Ese es fácil, te lo junta. Porque la idea de sumar como juntar, a los 4 años se empieza a desarrollar. A los 4 años. Cuando llega a la primaria a los 6, ya le es fácil. O sea, sumar es juntar. Y restar es quitar. Ya cuando llega a la primaria, el niño junta y quita. Junta y quita. Y yo pregunto, ¿cómo es que sí puede con el 1 y no puede con el 6? Porque lo que está en juego ahí es un lenguaje matemático. Ahí es un escrito matemático. Tenemos que ir dominando los distintos tipos de problemas, que es donde juega la otra variable. Porque ahí en todos es de cambio, pero ¿qué es lo que cambia? El lugar donde está la incógnita, que es la variable sintáctica. La variación sintáctica me va a permitir poner la incógnita al final y que el problema sea fácil, o empezar a complicarlo porque lo pongo en medio o lo pongo al inicio. Entonces, si ven los dos primeros, es fácil. Los siguientes dos, ahí empiezan las complicaciones. Dice, Juan tenía 4 chocolates. Luego Pablito le dio algunos. Ahora Juan tiene 9 chocolates. ¿Cuántos chocolates le dio Pablito? Pues es que no sé. Porque dice tenía. Lo que se movió fue la incógnita al operador. Al mover la incógnita, el grado de dificultad se va para arriba. Y les reitero, no es lectura de comprensión. Es que hay que resolver. Ahora, para resolver, en términos de Brunner, todo chico que quiere aprender tiene que pasar por 3 fases. Este es planteamiento de Brunner. Fase manipulativa, fase gráfica y fase simbólica. Entonces, todo hay que proveer a los niños de material concreto para que empiecen en su fase manipulativa. En algunos casos podemos usar regletas de Cuisinert o regletas de Lai o simple y sencillamente palitos de paleta. Pero que tengan que pasar por la fase manipulativa. ¿Sí? Luego la fase simbólica, en donde te lo pueden decir incluso con dibujos. O sea, este es el chocolatito, esta es la paletita, pero te lo hacen con dibujos. Y ya luego llegar hasta la fase simbólica, en donde ya hacen uso de los números. ¿Sí? Ya es el numeral y otro numeral, y cada uno de esos numerales significan chocolates, en este caso. ¿Sí? O lapiceros, cada pluma es lapicero. ¿Sí? Como los niños a esta edad todavía no se han desprendido de su juego simbólico, pues el palito de paleta puede ser chocolate, puede ser lapicero, puede ser cualquier cosa.
simbólicamente. Entonces, ya en la modalidad 5 y 6, esa es la más complicada. Dice, José tenía algunos tazos. Jugando con sus amigos ganó 5 tazos. Ahora José tiene 9 tazos. ¿Cuántos tazos tenía José al principio? Ahí dice que tenía algunos, pero no te los da. Cuando llegamos a estos niveles, estamos tocando la preálgebra. Pues ya tenemos x es igual a más 5 menos 9. Ya está en una ecuación. No le tengamos miedo a la palabra ecuación. Simplemente significa igualdad. Lo tenemos que establecer. Lo que tenemos que establecer es una igualdad. X es igual a más 5 menos 9. Y luego los maestros dicen, no, pues es que si está sumando pasa restando. No hay ningún pasar. Para hacer permanecer la igualdad, lo que se aplica es un inverso aditivo. ¿Cuál es el inverso aditivo de sumar? Restar. Entonces no es que pase, lo que aplica es su inverso aditivo. Entonces x es igual a más 5 menos 9 e igual a más 5 o igual a 9, algo x más 5 igual a 9 menos 5. ¿Sí? Entonces vamos familiarizando con todas esas incógnitas, pero este es el nivel. La complejidad ahí está dada por cómo juegan los datos en el problema. Esto no tiene que ver con grados. Muy probablemente a lo mejor los niños de primero y segundo no lleguen a resolver esos problemas. Probablemente. Sí. No que sea imposible. Y aquí está primer año. Ahí está segundo año. Y va por grados. Tercer grado, cuarto grado, quinto grado, sexto grado, y ahí termina cambio. Y pasa a otra variable semántica. ¿Sí? Ahora, esa tablita de la derecha, eso es importante. ¿Para qué se lo puse? Para que el maestro vaya señalando ahí cuál fue la frecuencia en que ese tipo de problemas se estuvo planteando a los alumnos. Tenemos 6 años, toda la primaria, para que dominen todos los tipos de problemas. Pero esto no es cuestión de un grado, es cuestión de un proceso para el cual tenemos 6 años. Y ahí vas controlando con la palomita cuál fue la frecuencia. ¿Cuántas veces has planteado ese tipo de problema a tus niños? Y en esa frecuencia es entonces el cuidado que se tiene que realizar aquí o tener para modificar el problema, respetando la variable semántica. Ah, sí. Ya ustedes lo ponen en contexto de Ciudad Juárez. ¿Sí? Pero la estructura es la misma. Pónganle el contexto de Ciudad Juárez o de la zona en donde ustedes estén. Para eso tienen el diagnóstico socioeducativo y ven cuáles son las características de las condiciones de la comunidad donde ustedes tienen acceso, y eso es lo que no es fácil, ¿eh? Yo a mis alumnos los tuve que sacar a la primaria anexa, porque estaba en el contexto de la primaria anexa, y me estaban planteando unos contextos en los problemas. Le digo, a ver, ¿de dónde sacan esto? Vamos, como está al lado de la primaria, vámonos acá. Vean, en este contexto es que llegan los niños. ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo que ven? Pues un señor vendiendo panuchos, el otro vendiendo empanadas, el otro que vende, ¿cómo le llaman aquí a los boli? Hielitos y todo eso. Bueno, ahí está el de que se uniforma azul, ¿cómo se llama? El Bonais, ahí está el Bonais. Pero volteen para acá, mira, aquí tiene la mata de mango Manila, aquí tiene la mata de mango Ataulfo, aquí está la mata de guayaba, aquí está todo este contexto. A ver, ¿de dónde sacan los problemas esos rarísimos que le están planteando? Si los niños a donde llegan es esto, lo que tienen, sí, lo que están viendo.
¿Qué hacen inventando el hilo negro cuando tienen todo este contexto? Y aquí es donde los traen. A unos los traen en moto, a otros vienen caminando, a otros los traen en bicicleta. Ese es el contexto que tienen los niños y ahí es el contexto que tenemos para plantear los problemas. Entonces ahí el que le daba chocolate, pues a lo mejor le da empanadas. Yo no sé qué cosa lleven aquí los niños a la escuela para compartir. O si hay ventas, qué cosas venden ahí donde llegan. Pero ya todo eso a partir de marzo ya no va a haber nada. O según la SEP ya no va a haber nada, nada de papitas, nada de rollitos de harina, nada de ese tipo de cosas. Bien, entonces ahí es para la frecuencia del planteamiento de problemas. Quiero que nos vayamos hasta el final. El final. Ahí van todas las variaciones de problemas por grado, por variable y por complejidad. Ahí está. Este es un cuadro de adelantos de tu grupo. Tienes a todos tus niños acá del lado izquierdo y ahí vas a plantear si ya domina cambio 1, si ya domina cambio 2, cambio 3, cambio 4, cambio 5, cambio 6. Para que vayas teniendo el control de cómo los niños ya van dominando esos tipos de problemas y cuáles son los que requieren una atención más individualizada, por ejemplo. Este es de cambio y así viene para cada variable. Lo que vas a hacer es alimentar ahí con el grupo, con los niños de tu grupo y ya decir cuáles dominan. Estas son las cuestiones que el método de proyecto no contempla. El trabajo con matemáticas específico no está contemplado, que es la polémica que hay a nivel nacional, qué tan presente tiene. ¿Cuál es la presencia de la matemática en los proyectos? Claro que hay matemáticas, pero con un proyecto los niños no van a tener control y de todos los tipos de problemas que deben de saber resolver. O sea, esto es muy polémico. En el sentido de el entrenamiento que necesitan los niños en resolución de problemas. Y además es planteamiento y resolución de problemas. Y los problemas que tienen acceso mediante los proyectos que estén realizando. Yo tengo la impresión que se encargó demasiado a desarrollar situaciones más humanísticas y toda esta situación. Y como coincidíamos con el compañero ayer que me invitó a la comida, bien nos hubiera valido no habernos metido con la cuestión de la matemática, lo hubiéramos dejado limpia y sana ahí y hacerle su espacio. Es decir, ¿saben qué? Esto no se toca, esto hay que seguirlo trabajando y todo. Y en otro periodo de la sesión de clase nos metemos con los proyectos, con el humanismo y con todo, pero no abandonemos ni la alfabetización ni la matemática. Porque hoy en día ni uno ni otro estamos logrando. Estamos como el chico que se vino a Estados Unidos y este es un chiste que dice, papá, ya no voy a regresar. ¿Por qué, hijo? Porque no le entiendo el inglés y se me está olvidando el español. Vente, hijo, antes que te quede mudo. Sí, dígame. Muy buen chiste. Muchas gracias por el... Bueno, todavía no termina, ¿verdad? Son los 3 regalitos. Los 4, son 4. Ah, falta uno. No, sí. son los 2 libros, el problemario y las secuencias didácticas. Ay, pues para agradecerle, mire, yo conozco algunas maestras que desarrollan o aplican esta metodología específicamente en matemáticas. Y es la misma queja la que usted está señalando,
porque no ven de qué manera los proyectos pueden contemplar el desarrollo de la enseñanza tan específica que es de matemáticas. Yo el problema que veo es que si esto que se trabaja de manera, digamos, personal desde el docente que desarrolla todo esto, se puede compartir con otros docentes, pero esto lo llevan a nivel de consejo técnico en las comunidades de aprendizaje y se hace ahí una verdadera comunidad de aprendizaje, como es el mensaje que hoy dio el secretario. Pues es que eso es lo que falta, porque ahí el problema es que en un ciclo lo pueden llevar muy bonito y pueden llevar el avance de los grupos y todo, pero luego para el siguiente ciclo el maestro que sigue ya no lo continúa. Y una comunidad de aprendizaje sí podría tener esa ventaja. Yo les decía ayer, digamos, la fuerza que podría tener el levantar estándares de la escuela, estándares por zona después, y después así hasta elevar a estándares nacionales. Era un proyecto precioso que comandaba el doctor Armando Loera acá en Chihuahua, pero fue un pilotaje y lo tiraron a la basura porque seguramente le quitaron el presupuesto y todo el apoyo político cuando ya entró Peña. Entonces, bueno, pero ahí está la información y es muy valioso lo que usted nos está dando como herramienta, porque ya hay experiencias que yo estoy viendo que coinciden mucho. Nada más esos dos problemas, la no continuidad, porque los grupos pasan y hay mucha movilidad, además los niños cambian de escuela, también las familias. Aquí en Juárez hay altísimo nivel de movilización y aparte la dinámica de la misma el sistema educativo, que es de ciclo, en fin, es una cosa muy fuerte lo que es de movimiento. Y entonces solamente una comunidad de aprendizaje con un director que le entienda al nuevo modelo, pero que además recoja las experiencias generadas por su personal docente y además que quiera avanzarle en cuestiones de vinculación con la comunidad y con un espíritu de servicio abierto siempre a lo nuevo, pues ya tendríamos el modelo. Sí. Pero son muchos problemas, muchas barreras las que hay que resolver. Sí, porque este proyectito de los problemas, por ejemplo, sería fantástico tenerlo como escuela, arraigarlo como escuela e incluso borrar los grados, porque no importa que estés en quinto y sexto, si no puedes con cambio 6, pues ¿de qué sirve? Claro. Entonces, los clubes, por ejemplo, los clubes que se iniciaron cuando estaba el secretario de Educación, vendría bien, o sea, hacemos los clubes de resolución de problemas y el que ya pueda y en cada, hacemos un club para resolución de cambio, otro club para los de los diferentes variables, y le dedicamos un tiempo como escuela para decir, bueno, tú estarás en sexto, pero mira, te vas a cambio 2, ¿sí? A que trabajes una parte ahí y como, no sé, sería fantástico. Claro. Y el doctor Loera me enseñó a analizar clases videograbadas cuando yo estaba en la maestría en el CIMBESTAB. Conozco su trayectoria. ¿Usted estaba en práctica videograbada? Sí, él lo invitamos como generación en el Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAB a que nos diera una conferencia y ahí nos invitó que si queríamos aprender a analizar clases videograbadas, que lo podíamos hacer, que él tiene la base de datos de clases videograbadas más grande del mundo. Ay, a mí me dejó las de Chihuahua, oiga. Yo las tengo, yo también fui equipo de... Sí, y ahí aprendimos a analizar y
y las matrices y las megamatrices para todo el trabajo, un hermoso trabajo que le agradezco mucho a Heurística Educativa. Heurística. Sí, sí, compañero. Sí, bueno, desgraciadamente el doctor Herrera ya nos dejó, pero dejó mucha huella en Chihuahua con Heurística Educativa, con la Fundación de la Vida y muchas cosas que él era un gran investigador, ¿no? Sí. En este caso, mi comentario tiene que ver con el tema de que, por un lado, entender la estructura del objeto de conocimiento, en el caso de la matemática, es esencial para poder hacer la secuencia problemática con la cual yo me puedo acercar a ese objeto. Y bueno, ya no se trabaja pedagógicamente, pero creo que no era inapropiado en los tiempos de los abuelitos. Trabajamos este asunto de la matemática como objeto de enseñanza y la matemática como objeto de aprendizaje. Y obviamente la matemática como objeto de conocimiento. Utilizamos ahí dos referentes, a Luis Nott y a Roland Cherny. Y entonces el punto aquí es de la forma en la que el alumno se va aproximando. Necesariamente hay dos principios que en este detrás del problema me gustaría que los muchachos les quedaran claros. No aprendemos matemáticas para resolver problemas. Resolvemos problemas para aprender matemáticas. Entonces es una de las cosas que tiene que quedar muy claro. O sea, la puerta de acceso al concepto matemático es el problema. Es el problema. Primero, eso que nos quede muy claro a todos. Y la segunda cuestión es de que el problema no puede presentarse de manera aleatoria. O sea, el problema está ubicado de acuerdo a la estructura del objeto de conocimiento de las matemáticas, que de ahí lo convertimos en objeto de enseñanza, y la última parte, que es la más compleja, es hacer el problema para el asunto de la matemática como objeto de aprendizaje. Y voy a dar ejemplo porque eso así resulta medio abstracto, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, uno de los elementos súper mega críticos en el aprendizaje del conteo es cuando el alumno aprende a clasificar bajo un criterio cuantitativo. O sea, el alumno, si lo pongo a clasificar, clasifica cualitativamente 1, 2, 20 veces, pero si no espero el momento en el que él construya por sí mismo ese momento, ese punto de inflexión, él no va a aprender a contar. O sea, si yo digo, no, hombre, clasifícalos cuantitativamente, ya le hice spoiler de su proceso y ya no aprendió. Que muchas veces es el problema, el maestro es la respuesta a los problemas. O sea, no espera que el alumno lo enfrente, que se frustre, que tire el cuaderno, que se enoje, que no lo resuelva ese día, que espere para otro día y que no importa. Al final de cuentas, segunda cuestión, una vez que está planteado un problema en la cabeza del cerebro, en el cerebro del alumno, ese problema no va a dejar en paz ese cerebro hasta que lo resuelva. Así es. O sea, el alumno, nuestro cerebro está incapacitado para abandonar el problema. Lo vamos a mantener si es que ese problema era significativo. Claro. Si tenemos esas dos cuestiones, la aportación del INOT nos dice, ¿sabes qué? ¿Cómo te aproximas al problema en términos de la estructura de problemas que van a estar ordenados desde la parte, digamos, del objeto de aprendizaje que viene del objeto de enseñanza? De ahí viene la intuición. Y esa intuición es la herramienta más importante que el maestro trabaja para poder acceder. Entonces, esas son las puertas de las matemáticas. Primero, la parte intuitiva, porque está demostrado desde neurociencia que tenemos una habilidad, una condición de numeracidad ya instalada, o sea, estamos diseñados para contar, y eso ya está muy demostrado. Y en este caso, la intuición nos lleva a poder ir enfrentando esos problemas. Si esos problemas están desde la lógica del aprendizaje y los tenemos bien graduados, no tenemos problema para caminar. Yo creo que ese ha sido el problema de la matemática en este país, que brincamos desde nada hasta crear el problema formalizado, ¿no? Y esto que nos está dando, pues es súper importante. Yo nada más quise enfatizar con los muchachos esta lógica de que las matemáticas, obviamente bien trabajadas, no serían el monstruo que nos ha comido y que nos aterra. Totalmente. Y obviamente, si pensamos que las matemáticas ya se fueron de parranda, estamos equivocados porque van a regresar. O sea, estarán ahí y seguirán ahí. Sí, es que es muy necesario para el desarrollo. Entonces, cuando el compañero habló de la intuición, en el salón de clase le decimos al niño, ¿cómo crees que se resuelve? ¿Cómo se resolverá? Sí, y tenemos que tener cuidado que entre lo que le proponemos y lo que él es capaz de hacer no esté tan retirado. ¿Sí?
que él sienta que tiene elementos para resolver, pero tiene dudas de si realmente está bien. Entonces, cuando logramos ese acercamiento, se da el interés del niño por resolver. Sí. Bien, entonces, ¿tienen alguna otra pregunta o ya pasamos al segundo tema? ¿Cómo andamos de tiempo? 1:46. Estamos para brincar de nuevo a lo que es alfabetización general e inicial y dejar ya explicados los regalitos. Se quedan aquí con el maestro Evgeny para que puedan tener acceso a los 2 libros. Este lo voy a mandar también en electrónico y el problemario pues está disponible ya. Incluso algunos alumnos creo que ya lo estudiaron, ya tuvieron un acceso a este recurso didáctico. Sí. Buenas tardes, disculpen, material que vimos ayer en la presentación y lo que veamos hoy también nos lo va a pasar. Sí, todo queda aquí en una carpeta que estaba para que hice un derecho. Vamos a hacer una bolsa de Santa Cruz. Sí. Para que lo puedan volver a ver, estudiar y el momento, sí, pero quiero hacer una precisión. Recuerden que es propuesta, que no es método, no es como ahorita inmersión, es propuesta. Y si de acuerdo con tus condiciones, siempre y cuando se logre el resultado de la promoción de las estrategias de lectura, de la práctica de las estrategias de lectura, puedes innovar esa parte. Bien. A ver, la de ayer y esta la de hoy, ¿no? No, regístrese hoy. Sí, porque yo sí lleno una de estas. Sí, no, Espero que claro que están siempre el asunto de asistencia. Pues hubo unos que llegan ayer, pero no hay nada. sí. Entonces,